Antes que nada, quiero agradecer públicamente a los organizadores por invitarme a este foro, al Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul. Y quiero mencionar y agradecer públicamente a Roberto Cerda, quien fue quien me invitó a participar en este evento. Estoy muy contento y espero que lo que les presente el día de hoy les sea de mucha utilidad. Denme unos minutos y les voy a compartir la presentación aquí en pantalla. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que para mí los océanos son muy importantes y lo deben de ser para todos ustedes. En alguna conferencia escuché que nunca debemos de olvidar de dónde venimos. Y la realidad es que venimos de los océanos. Esta presentación eh, la dividí en estas partes. Primero, les voy a platicar de la importancia de los océanos, después de los ecosistemas costeros y marinos, después de las principales amenazas para los ecosistemas marinos, luego de la acidificación de los océanos, más adelante de la legislación mexicana que incide en la protección del carbono azul y después el trabajo legislativo en materia de carbono azul y después las conclusiones. Espero que sea de su interés. Bueno, ¿por qué son importantes los océanos? Bueno, primero porque producen el 50% del oxígeno del planeta. Esto es importante que lo pensemos unos segundos, porque suministran la mitad del oxígeno que respiramos. Absorben aproximadamente un 30% de las emisiones de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera. Absorben más del 90% del exceso del calentamiento. Los ecosistemas costeros actúan como sumideros de carbono. Son la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas. Así de importante. Es muy relevante para el desarrollo de las actividades económicas primarias, como por ejemplo la pesca, las actividades secundarias, como por ejemplo la extracción de hidrocarburos, y las terciarias, como sería el turismo. Y especialmente en México, cuyo litoral se extiende en poco más de 11,000 kilómetros. México está entre los 20 países con mayor producción pesquera, con alrededor de 2,160 toneladas anuales, y se encuentra dentro de los primeros 30 países en exportaciones. Es importante mencionarlo. Bueno, carbono azul. ¿Qué es? El carbono que se almacena naturalmente en los ecosistemas marinos y costeros y los sedimentos, como son los manglares, los pastos marinos y marismas salobres. Constituye un servicio ambiental que proveen estos ecosistemas costeros. Ha servido para impulsar la implementación de políticas de mitigación y adaptación de los ecosistemas costeros ante los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son las principales amenazas para estos ecosistemas marinos? Bueno, las actividades humanas, por supuesto, la sobrepesca y la acuicultura. La pesca a nivel global ha aumentado un 3% en los últimos años. La pesca ilegal no declarada y no regulada. La navegación, las actividades extractivas de arena, minerales, explotación de petróleo y gas. Construcción de infraestructuras de energías renovables y desarrollo de infraestructuras costeras. Liberación de gases de efecto invernadero, contaminación provenientes de los buques y de otras fuentes. ¿Cuáles son otras amenazas para estos ecosistemas marinos? Bueno, pues la contaminación por descargas a ecosistemas marinos y costeros, por nutrientes,
aportes de nitrógeno y fósforo, el desarrollo industrial y la intensidad de la agricultura, que generan sustancias peligrosas, incluyen nuevas sustancias como productos farmacéuticos, productos de cuidado personal y nanomateriales que no pueden ser eliminados mediante el tratamiento de aguas residuales en muchas partes del mundo. Esto es muy importante que lo tengan en mente. Y bueno, los procedentes de vertidos no intencionados. El tema probablemente más sonado en los últimos años, los plásticos, la contaminación plástica que representa hasta el 80% de los desechos marinos. Los microplásticos, que son más pequeños, y todavía los nanoplásticos, que son aún más pequeños. La acidificación de los océanos. ¿Qué es la acidificación de los océanos? Suena a algo muy complejo, pero hay que recordar lo que nos enseñaron en la escuela. No es tan complejo como suena. Es la disminución del pH del agua de los océanos debido a estas actividades humanas. Para que haya un pH sano en los océanos, ellos tienen que estar entre 7.5 y 8.5. Y para recordar, de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 es alcalino. Y evidentemente, mientras más alcalino, pues mejor. ¿Para qué? Para que se dé la vida como la conocemos en los mares y en los océanos. ¿Cuáles son sus causas? El aumento de gases de CO2 en la atmósfera, otra vez la quema de combustibles fósiles, cambio de usos de suelo, descargas de nitratos y fósforo, aguas residuales, contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno. ¿Y cuáles son sus posibles afectaciones? Bueno, pues representa un riesgo respecto a los bienes y servicios que proporciona el océano. Provisión de alimentos y medios de vida, por ejemplo. Afectación a los organismos calificadores como ostras, almejas, erizos de mar, corales de aguas poco profundas, corales de aguas profundas, plancton, etcétera, para mencionar algunas. Y la pérdida de biodiversidad. Afectación de los sectores como por ejemplo del turismo, la pesca, la acuacultura y el hotelero, por mencionar algunos. Y bueno, la pérdida en los servicios ecosistémicos especializados, tales como el ciclo de los nutrientes, la producción de oxígeno, construcción de un hábitat resistente, entre otros. Bueno, de la legislación mexicana que incide en la protección del carbono azul, es importante mencionar que no existe actualmente ninguna legislación que regule o haga una referencia específica al carbono azul. Sin embargo, existe varios ordenamientos jurídicos que indirectamente impulsan su protección, tales como la LEGEPA, que establece lineamientos generales para ejercer el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, la conservación de los recursos naturales e incentivos económicos. En la Ley General de Cambio Climático se establece el uso de instrumentos económicos, financieros, de mercado y fiscales, orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático. Se regula el mercado voluntario de carbono. En la Ley General de Vida Silvestre, indirectamente promueve la protección de los manglares al regular los hábitats críticos y áreas de refugio para especies sujetas a protección especial. En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable no existe una alineación con la legislación ambiental. No reconoce el uso de la tierra para la conservación ni hace referencia al concepto captación de carbono ni al de carbono azul. Eso es importante mencionarlo. Y bueno, en la Ley de Aguas Nacionales establece un piso mínimo
respecto a la implementación efectiva de servicios ambientales, la priorización del uso ambiental del agua y el fortalecimiento de los instrumentos de conservación. Esto es muy importante por todo lo que está sucediendo a nivel mundial, por lo que está sucediendo en Nuevo León y por lo que va a suceder en algunos años en muchas otras partes del país, incluyendo la Ciudad de México. Ojalá y me equivoque, pero seguramente va a suceder y por eso es de la más alta relevancia. Bueno, ¿qué más? Aparte, en la legislación mexicana, pues también tenemos la NOM de la Semarnat, la NOM 022, Semarnat 2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar, en la que se establecen algunas medidas para garantizar la reparación de los manglares, como los seguros o garantías. No se hace referencia expresa al concepto captación de carbono ni al de carbono azul. Eso también es importante mencionarlo de esta NOM. Y hay otra NOM que establece las especificaciones y los requisitos mínimos para obtener el registro de proyectos forestales de carbono y la certificación del incremento en los acervos de carbono generados por dichos proyectos. Esta es la NOM que estamos viendo en pantalla. Es aplicable dentro del territorio nacional a propietarios forestales interesados en el desarrollo y obtención del registro de proyectos forestales de carbono y la certificación del incremento en los acervos de carbono generados por dichos proyectos. Al tratarse de una norma mexicana, es importante mencionar que su cumplimiento es de manera voluntaria, es voluntario. Bueno, en cuanto al trabajo legislativo, pues les comento, estoy muy contento y me complace decirles que tuve oportunidad de presentar una ley de acidificación de los océanos, la Ley General de Mitigación y Adaptación de los Mares y Ecosistemas. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues se los voy a explicar muy rápidamente. Lo primero que hice en esta ley, pues, fue incluir la definición de la acidificación y de carbono azul. ¿Por qué? Porque es importante de alguna manera empezar esta conversación y creo que lo más importante es iniciar por la definición. Esta iniciativa está ahorita en la Cámara de Diputados y vamos a estudiarla en algunas semanas. Y bueno, la segunda parte es que a través de esta iniciativa lo que pretende es crear varios programas de mapeo, gestión y monitoreo de áreas con carbono azul. ¿Por qué esto es importante? Porque si no tenemos información, no podemos avanzar hacia adelante. Tenemos que tener claro qué es lo que está sucediendo. Por eso esta parte para mí es la más importante de esta ley. La tercera parte, bueno, pues regular de manera más estricta la contaminación de nitratos provenientes de la agricultura y ganadería. Hay algunas disposiciones en algunas leyes que ya regulan esto, pero lo que pretendemos es que haya un marco jurídico más sólido para poder de alguna manera fortalecer este tema y poder avanzar hacia adelante. Y bueno, después la cuarta parte de esta ley, pues es fortalecer los mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres niveles, de los tres órganos de gobierno en la materia. La coordinación, que por supuesto es importantísima cuando se habla de derecho, cuando se habla de Estado de Derecho. También establecer un fondo de mitigación y adaptación de la acidificación de los mares y ecosistemas costeros y prohibir la fertilización de océanos y cualquier actividad geoingeniería
en los mares y ecosistemas costeros mexicanos. Bueno, ¿y por qué es esto importante? Es importante porque lo que pretendemos es fortalecer la legislación en materia de conservación de los ecosistemas costeros y marinos, como son los manglares. Evitar el aumento de nutrientes que favorecen plagas como el sargazo, que ya está en nuestras costas y que está en muchas otras costas alrededor del mundo, un gran y grave problema. Y bueno, lo importante es que esta ley lo que pretende es regular este fenómeno que se está dando no solamente cerca de nuestras costas, sino a nivel mundial. Y estoy muy orgulloso de haberla presentado. Adicionalmente, en el trabajo legislativo, pues les platico un poco otras iniciativas que tenemos en mente y que las vamos a trabajar en el siguiente periodo de sesiones. Y bueno, lo primero, pues es la iniciativa que reforma la Ley General de Cambio Climático en materia de carbono azul. Y lo que pretende esta iniciativa, pues, es fomentar los proyectos de captura de carbono azul a través de una regulación más detallada de las acciones de mitigación que se pueden realizar en los ecosistemas costeros, particularmente en los humedales. Esta es la primera iniciativa que estoy mencionando aquí en la diapositiva, que estoy enseñando aquí en la diapositiva. La segunda es la iniciativa que reforma la Ley General de Cambio Climático en materia de proyectos voluntarios de carbono, y lo que pretende es que se otorgue mayor certeza y control de los proyectos y actividades elegibles que se están implementando en nuestro país, estableciendo la obligación de registrarlas. Se establece la obligación del gobierno de garantizar que los proyectos que se registran acrediten el cumplimiento de ciertos estándares ambientales y sociales. La tercera, pues es una iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y también en materia de desertificación de suelos. Y bueno, lo que pretende es facilitar a las autoridades competentes la realización de acciones de planeación, prevención, conservación y restauración de las tierras degradadas. Se propone agregar las definiciones de manejo sustentables de las tierras y neutralidad de la degradación de las tierras que derivan de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Importantísimo, todo esto está sucediendo ya en Centroamérica, está sucediendo en África, y se espera que vaya a haber más de 1 billón de personas que van a migrar a razón de las sequías y de todo lo que está sucediendo en temas de desertificación. Y bueno, también una proposición con punto de acuerdo para la ratificación del anexo 6 del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL. Este anexo de este convenio tiene como finalidad establecer en México, junto con Estados Unidos y Canadá, una zona de control de emisiones en la que se establecen estándares más rigurosos respecto del control de emisiones de óxido de nitrógeno, óxido de azufre y partículas, al exigir el uso de combustible ultra bajo en azufre y establecer requisitos más estrictos sobre la manufactura, certificación y operación de buques y motores. Y bueno, las conclusiones de todo esto que acabo de presentar. Bueno, si bien existe un gran avance en la regulación de los océanos que fomentan la protección de los ecosistemas costeros y marinos, esta legislación no ha sido suficiente para frenar los daños que se están generando en los océanos. Es necesario impulsar una regulación más específica y técnica que garantice el aprovechamiento sustentable de los océanos y que considere los actuales esfuerzos internacionales. Actualmente, en la legislación mexicana no se reconoce. No se regula específicamente al carbono azul, sin embargo, al existir un marco normativo que promueve la protección y restauración de los ecosistemas marinos y costeros,
indirectamente fomenta su protección. Es importante regular en la legislación ambiental mexicana los procesos de carbono azul y de acidificación de océanos para visibilizar su importancia y buscar una regulación más específica que incida en una mayor protección de ecosistemas costeros y marinos y que ayude a adoptar medidas de adaptación y mitigación a la acidificación de océanos. Y quiero concluir con esta frase de Peter Thompson, que para mí es la persona que más ha alzado la voz a favor de los océanos y que yo más respeto. Y él lo que dice es que su mantra es, si no hay océanos sanos, no hay un planeta sano. Muchísimas gracias por escuchar esta presentación y espero que les haya gustado y que hayan podido aprender algo y que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias a todos nuevamente y nos estamos viendo.